Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a seguir con el video del generador de 10 kilowatts, donde ya les reparamos lo que era la bobina de los campos magnéticos, que lo hemos reparado. Y vamos a hacer una prueba antes de terminarlo, para ver si quedó bien. Estos dos cables marrones es el positivo y el negativo de los bobinados de los campos magnéticos que han sido reparados. Después tenemos 3 cables que salen de los 3, hay 4 anillos en el rotor que ustedes vieron, y cada anillo sale un cable. Tenemos 3 anillos acá, 3 cables, son 3 anillos, y el cuarto es el neutro, que es el punto medio. Yo ahora lo voy a hacer andar unos segundos para que vean cómo es un injerto que hemos tenido que hacer para que se pueda probar. En realidad esto funciona con un motor diésel que hay que ponerlo en movimiento. En este caso tengo un motor de 3 caballos trifásico que lo voy a poner en marcha para que vean cómo funciona. Lo voy a detener. Vamos a ir a la pizarra porque yo le dije que iba a hablar sobre la gente que me hiciera preguntas. La respuesta de la gente. Bueno, ahora lo pongo en marcha. Bueno, ahí está girando. El motor es ese de 3 caballos trifásico. Está moviendo el generador. En este momento no hay ningún consumo en el generador. Por lo tanto, solamente la energía que está consumiendo es la energía que hace que gire el núcleo del alternador. Y acá no hay corriente, que sería la excitación. Esto tampoco tiene corriente porque no hay energía en los campos. Bueno, yo ahora lo voy a parar. Yo ahora lo voy a parar por un instante. Voy a ir al pizarrón porque también me pidieron que le hiciera esquema. Esos esquemas los tengo que hacer en el pizarrón. En este momento lo voy a detener para después hacerlo andar de nuevo y vamos a hacer algunas mediciones. Vamos a ir al esquema, que eso les va a ayudar mucho en la comprensión de este tema. Bueno amigos, ahora estamos en el pizarrón. Vengo al pizarrón para contestar las preguntas que me hicieron, porque en el video anterior había quedado de hacer este tipo de charlas y referirme a las preguntas que me estaban haciendo. Voy a hacer un esquema de cómo está instalado las conexiones dentro del generador y ahí vamos a seguir hablando. Bueno, vamos al generador. El generador tiene un rotor que es así, una bobina. Este es el eje. De este lado tiene 4 anillos que ustedes los vieron. En el otro video lo pueden ver. En el video primero, acá he hecho 3, faltaría otro más. 4 anillos, continúa el eje y acá hay un rulemán, que no lo voy a dibujar. Este es un anillo, este es otro, este es otro y este es otro. Los 4 anillos están aislados entre sí. Y cada uno de los anillos tiene una conexión. El primero es neutro. El segundo sería fase 1. El tercero fase 2. Y el cuarto fase 3. Puede ser escrito de otra forma, pero yo le voy a poner F1, F2 y F3 para los que no conocen mucho electricidad, que puede ser B, U, V y W, por ejemplo. Bueno, ahora les voy a explicar cómo van las bobinas. Las bobinas están bobinadas en el núcleo. Son en realidad 3 bobinas porque es un motor trifásico conectado en estrella. Esto sería una bobina, la otra acá, unida al medio, y la otra acá, unida al medio. Supongamos que acá es fase 1, fase 2 y fase 3. Ya le dije, muchos dice que hable de otra forma, no con F1, F2. Que ponga U, V y W. La fase esta U, V y W. Pero en este caso no voy a hacer así para no complicarlo. Fase 1, fase 2, fase 3. Y el punto central es el punto medio. Punto medio. Este generador, ya le dije, estas bobinas están dispuestas en el rotor.
Este generador es trifásico, quiere decir que tiene 3 bobinas desfasadas 120 grados. 120 grados acá. Quiere decir que en una circunferencia de 360 grados, que es la circunferencia, lo tengo dividido en 3. Estas 3 posiciones son las posiciones que tiene bobinado dentro del núcleo. En realidad la bobina tiene otro bobinado más que ustedes vieron que está dividido como si fueran 2 motores unidos por el eje. Y en este segundo bobinado es un generador de corriente continua que se utiliza para alimentar los campos que están puestos acá, los campos magnéticos, que tiene una bobina, pongámosle que acá sea norte, el de arriba es sur, tiene otra bobina, y acá enfrente son 4 los polos que tiene. Enfrente hay otro y del otro lado hay otro, como les mostré en el video anterior. Es importante que vean el video anterior para que vean cómo es físicamente y cómo es en forma simbólica. Dijimos que tiene 3 bobinas desfasadas 120 grados. Si conectamos, por ejemplo, F1 con el punto medio, tenemos 220 volts. Cualquiera de estos, F2 con el punto medio, tenemos 220 volts. F3 con el punto medio, usamos solamente esta bobina, 220, 220 y 220. Cuando se usa trifásico en estrella, se llama estrella porque esta es la forma de una estrella. Hay otra conexión que es triángulo, que sería así, que en este motor no la estamos usando. Si ustedes ven, tiene la forma de un triángulo. También tengo tres fases, pero están bobinados en un triángulo. F1 es esta, F2, fase 2 y fase 3. Esta forma de conexión es triángulo, pero este motor está conectado en estrella. Quiere decir que tiene un punto medio y las 3 fases de la trifásica. En este caso el punto medio es el primer anillo rozante, después la primera bobina va entre el anillo y F1, la segunda entre el anillo y F2 y la tercera entre el anillo y F3, formando una estrella. Repito, por ese motivo se llama conexión estrella. Cada bobina produce 220 volts alternado. ¿Por qué alternado? Porque a medida que gira el rotor dentro del campo magnético, una vez se hace positivo, una vez se hace negativo. Cuando es positivo, hace el semicírculo positivo, y cuando es negativo, el semicírculo negativo. O sea que va girando, y el tiempo que tarda en hacer una onda completa, la cantidad de veces que varía se le llama frecuencia. La frecuencia, que también me hicieron una pregunta, en este caso nosotros necesitamos 50 Hz. Quiere decir que en un segundo ha cambiado 50 veces de positivo a negativo. La frecuencia es fundamental y depende de las revoluciones y de la cantidad de polos. Es el tiempo que tarda una bobina en pasar del polo norte al polo sur. Si hay 4, la frecuencia va a ser 50 Hz a menor revoluciones. Si hay 2, para que llegue a 50 Hz, tenemos que aumentar las revoluciones. En este caso, con 1500 revoluciones, ya se sabe el tiempo que va a generar 50 Hz, porque tiene 4 polos. Si tuviera 2 polos, para que genere 50 Hz, tenemos que multiplicar las revoluciones. Porque ya le dije, la frecuencia es la cantidad de veces que en un segundo cambia de positivo a negativo. En este caso, la frecuencia es 50 Hz o 60, depende de las revoluciones que le demos al motor. Con 1500 vueltas vamos a tener, con 1500 vueltas y 4 polos, es importante también los polos. Y con 3000 vueltas y 2 polos, también vamos a tener 50 Hz. Quiere decir que las revoluciones va a determinar los Hz, porque es la cantidad, las veces y la velocidad que pasa de un polo a otro cada una de estas bobinas. Como las bobinas no pasan al mismo tiempo por todo, hay una distancia. Volvamos acá, hay 120 grados entre una bobina y la otra. Si acá tiene 220 y esta también 220, como están en serie, sacando F1 entre F2, debería haber 440. Y no es eso. ¿Por qué? Porque el tiempo que esta está en un máximo voltaje, esta no está en máximo voltaje.
entonces la suma está determinado por una suma vectorial que da 380, que en realidad lo que necesitamos para ver que este generador produce 380. Hay viento y me está moviendo el pizarrón, 380 volt. Bueno, volvamos. Cada bobina produce 220. Si sacamos entre cada una de las fases, voy a sacar 380. ¿Por qué? Porque como no están en el tiempo real, hay una que está llegando al máximo y la otra no. En realidad está haciendo esto. Cuando una llega al máximo, la otra recién empieza y la otra, la suma no es 400, es 380. Es un problema vectorial que eso después lo vemos. La frecuencia, 50 Hz, va a depender de las revoluciones que tiene. Y una de las preguntas que me hicieron también, la voy a contestar con el motor andando. ¿Cómo hace para autoexcitarse al principio? Porque en este tiene un generador de corriente continua que cuando empieza a girar, excita los campos. Excita es mandarle corriente. Y después cada vez va aumentando más el campo magnético y esto se mantiene con la fuerza que nosotros necesitamos, que son 10 kilovatios, 10 kV. Mientras más se excite, más necesitamos de aplicar potencia al eje. En este generador el eje lleva 15 HP. Es de 10 kilowatts, pero necesitamos un motor de 15 HP porque tiene pérdida. Nunca es el 100%, ni se puede realimentar como muchos creen hacer. Yo acá puse un motor eléctrico para impulsar al generador, porque no tenía otra opción, no tengo uno a nafta, pero es lo mismo. Lo que me interesa es que gire para que ustedes vean algunos resultados. Yo ahora le voy a aplicar. Primero lo voy a hacer girar. Va a haber un poco de ruido, por eso me va a costar. Le voy a explicar lo que voy a hacer para que ustedes lo entiendan. Lo vamos a hacer girar. Voy a medir la tensión en la salida de cada una de las fases con un tester sin excitarlo, con solamente el magnetismo que queda en el yeso, porque eso es la semilla que genera la autoexcitación. Cuando recién termina uno de fabricar un generador de estos, no produce nada. Hay que ponerle corriente primero, unos chispazos, que se llama polarizarlo. Cuando uno le mete inducción magnética con corriente, después ya queda y arranca solo. ¿Por qué explico esto? Porque me preguntaban cómo hace para autoinducirse. Bueno, queda un remanente en el núcleo de magnetismo, porque no se desmagnetiza totalmente, queda por mucho tiempo, y cuando ese poquito es como si fuera una semilla que va generando cada vez más, a medida que empieza a girar, se autoalimenta. Con la salida va a la entrada, la salida va a la entrada y se va autoalimentando. Pero no es gratis, esos cada vez se ponen más pesados en la salida del generador. Vamos a hacer la prueba ahora haciendo andar el generador. Ahora voy nuevamente a levantar la llave de la trifásica para que haga girar, también es trifásico el motor, para que haga girar el alternador. Y con el tester voy a medir cada una de las fases sin ponerle corriente a los campos. Otra de las preguntas importantes que me hicieron es que los generadores Siemens dicen que la salida la tiene por fuera, en el bobinado de afuera. Y es verdad, es indistinto, puede salir de adentro, como en este caso que tiene los anillos de rozamiento, o puede salir por afuera. Cuando sale por el estator, que es la parte fija, normalmente el inducido es el que gira con imanes, o también puede tener un inducido con campos electroimanes como este. En este caso es absolutamente al revés, tiene fijo los campos y gira la bobina. Lo han hecho así porque tiene la posibilidad de sacar distintas tensiones y variarlo. En la otra forma, si le pone imanes, es fija la tensión, depende de las revoluciones. Ahora voy a hacer la prueba, lo voy a poner en marcha. Bueno, ahora está funcionando esto. Tengo guantes, me he puesto guantes porque acá hay corriente, ahora sí hay mucha corriente y se pone un poco complicado. La tensión es alta. Voy a prender el tester y lo voy a poner por corriente alternada en 200 volts. Vamos a ver qué pasa. En el campo no le voy a poner ninguna corriente, ninguna excitación, cero. Lo vamos a usar solamente con la inducción magnética que ha quedado en el núcleo. El hierro se queda un poco magnetizado
por el hecho de haber tenido anteriormente energía, se queda un poquito magnetizado. Con esa pequeña magnetización voy a medir cada una de las fases. Entre el neutro y fase tengo 15 volts. Entre el neutro y una fase, 15 volts. Entre el neutro y la otra fase, 14,8. A veces cambia un poquito por la cantidad de vueltas del alambre. Y entre el neutro y la otra, la tercera fase, 15 volts. 15 volts. Quiere decir que hay 15 volts nomás. Pero ¿qué pasa? No lo he excitado acá. Está generando esa pequeña corriente con el simple con la simple magnetización que ya tiene el núcleo. Voy a hacer una pequeña chispa acá. Bueno, ni se ve porque hay 15 volts con muy pocos amperes. Pero ese poquito, si yo lo conecto y lo rectifico al campo acá, se autoalimenta y empieza a generar. No lo voy a hacer así. Le voy a poner una pequeña batería, que es esta, y voy a tener 12 volts en el campo. En realidad es muy poco 12 volts. No creo que genere 380 volts porque es función directa de la cantidad de flujo que tenga el campo. Le voy a poner 12 volts nomás. Conecto acá. No me da corriente porque no estoy tocando la corriente, a pesar de que tengo guantes. Estoy tocando solamente el campo magnético. Ahora sí debería haber corriente entre el neutro y una de las fases. Mire, hay 113 volts. Quiere decir que con 12 volts en el campo inducido podemos tener un generador de 110. 110 entre una fase y neutro. Cualquier fase que yo ponga y neutro, voy a tener 110. Mire, 112. La última fase y el neutro, 113. Bueno, entre una fase y el neutro da 110, alimentándolo con 12 volts. Ahora voy a medir entre fase y fase. Superó los 200 volts. Quiere decir que voy a tener que aumentar el rango del tester. Mire, tengo 213 volts entre una fase y la otra. Si conecto esta fase y acá, tengo 214, exactamente igual. En este momento tengo una corriente trifásica de 220 volts alimentando el rotor con una batería de 12 volts. En realidad se tiene que autoalimentar, sacar energía del mismo generador y alimentar el campo. Y de esa forma se autoexcita. Y a medida que yo le consuma energía, cada vez se va a frenar más el motor, que es el que en realidad sale la energía del movimiento. Esto lleva un motor diésel y en este momento yo estoy probando las conexiones. Parece que está bien. Si yo uno este cable con el otro, voy a tener un chispazo de 220 volts. No lo voy a hacer. Yo ahora lo voy a detener, así podemos charlar. Quedan dando un ratito por la inercia del movimiento. En resumen, mientras más fuerte tenga el campo magnético, más tensión va a alargar. La frecuencia va a depender de las revoluciones. Y podemos tener 220 con 3 fases, entre fase y fase. Depende de cómo alimentemos el rotor. Muchos de estos generadores tienen un regulador que se regula el campo magnético de los electroimanes. Con eso regulamos la salida. Yo ahora tengo que terminar el tablero. Este video termina acá. Voy a terminar el tablero, voy a poner un medidor en cada tablero y vamos a hacer andar motores, una agujereadora en 220 o un motor en 380 con la misma configuración que ustedes vieron acá. Para que no sea muy largo y hagamos otro video, lo dejamos ahí. Si tienen algunas preguntas, háganlas como la están haciendo y yo las voy a tratar de contestar. Si alguna que no le contesté es porque me he olvidado, no sé cuál sería, pero creo que está por ahí la cosa. Una de las importantes que la voy a volver a repetir es cómo se autogenera. Bueno, porque queda un remanente en el campo magnético. Los dínamos de antes, de los autos, no se excitaban a veces porque se despolarizaban. Teníamos que ponerle corriente, se quedaba un poquito magnetizado el hierro, entonces cuando arrancaba
ese poquito de imán que quedaba alimentaba el campo. Al girar alimentaba el campo y el campo generaba, y la misma generación volvía a retroalimentar el campo, y así levantaba la tensión y pegaba un relay o un contactor que tenían y cargaba la batería. Bueno amigos, denle like, que es muy importante que tengamos muchos likes porque YouTube nos favorece cuando hay like. Y veamos los siguientes videos. Hasta la próxima.